Hola, ¿qué tal? Espero encontrarte con bien. Bienvenido a la sesión número 6, en el cual estamos abordando el tema del proceso del archivo. Es muy importante como administrador y como aprendiente en este curso, tú sepas cuál es la finalidad de archivar. Es decir, cómo te puedes preguntar, ¿y cómo se archiva? ¿Y cómo voy a archivar un expediente? Entonces, prácticamente lo que te voy a hablar brevemente, cómo se archiva. Prácticamente te quiero comenzar a platicar que en una organización va a llegar documento. Entonces se va a hacer a lo mejor un cúmulo de documentos y todos esos documentos recibidos se le conoce como correspondencia. Vaya, esta correspondencia recibe esa denominación por ser una correspondencia recibida. También al momento ya de que tú estés en la práctica en una organización y le des la atención a esta correspondencia recibida, le vas a dar una contestación por escrito o ya sea por algún medio electrónico, porque ahorita ya las organizaciones manejan sus archivos tanto físicos como electrónicos y tienen la responsabilidad y la obligación de responder ya sea por medio escrito o por medio electrónico. Entonces el archivo prácticamente lo vas a llevar ya sea de manera electrónica o de manera física. Hay archivos electrónicos y archivos físicos que en algún momento en una organización en la que te encuentres te toque a ti organizar. Bueno, comencemos sin más preámbulos lo que es el proceso del archivo. Te comento que aquí en mi pizarrón te muestro lo que es el procedimiento del archivo. Y la primera etapa hablamos de la inspección. Como te comenté, a través de un documento, nosotros como analistas de la información vamos a ver cuál es la finalidad del documento. Si este documento va a tener un seguimiento y tiene una autorización, es la parte que se lo conoce como inspección. Y debemos de analizar si en algún momento va a dar a un archivo, va a ser para su guarda. Entonces, si tenemos que ese documento tiene un propósito, una finalidad de atender algún asunto, su segunda etapa sería su clasificación. En esta parte nosotros vamos a clasificar por el asunto. En este caso, como administradores, puedo citar un breve ejemplo. Cuando se contrata a un nuevo personal, ahí se va a armar digamos, tenemos un expediente, un folder. Este lo vamos a llamar un nuevo documento de expediente único del trabajador. Entonces nosotros digamos, ingresamos los documentos y le tenemos que dar una codificación, que es nuestro tercer paso. Entonces lo tenemos que llenar de preferencia con darle la rotulación, es decir, cada uno en este caso el expediente debe tener el título. A cada expediente o carpeta debemos de rotularla. ¿Por qué es importante la rotulación? Porque de esta manera a nosotros como administradores nos va a servir identificar la información que estamos guardando, es decir, la que estamos archivando. Entonces, recuerden que es muy importante poner a todo expediente, a las carpetas, los títulos, porque estos son necesarios nos sirve para consultar la información. Entonces, cuando requerimos ir a buscar información al archivo, es importante que nosotros demos una codificación, es decir, hasta podemos poner su nombre del nuevo personal, desde sus apellidos, sus nombres, y darle el código a la información. La clasificación estamos hablando, pues igualmente vamos a organizar de manera que nos pida la organización. Puede ser desde su currículum, su número de seguridad social,
y en sí todo lo que va a hacer durante su carrera, durante su organización, hasta inclusive las evaluaciones, los cursos, etcétera. Entonces, es muy importante que rotulemos los expedientes. Otra parte del proceso de archivo, estamos hablando de la distribución. ¿Qué significa esto? La manera en cómo también vamos a organizar la información. Te quiero comentar que en la actualidad hay lineamientos que rigen la legislación archivística, así se le conoce. Todos los documentos que están de manera activa se les conoce archivo de trámite. Ese archivo de trámite, los documentos están en constante, se les dice así porque están activos. Su nombre lo dice, lo tenemos manejando, los consultamos a manera diaria, a manera semanal. Entonces, estos documentos están distribuidos, archivados de manera vertical o horizontal, y su guarda del archivo de trámite son en gavetas, es decir, en muebles que son regularmente de 4, lo constituyen 4 cajas. Entonces ahí se guardan todos los expedientes. Entonces esa es la distribución que tiene un archivo de trámite, ¿sí? Entonces ahí va a ser su guarda. Otro tipo de archivo que te quiero ya comentar para que tú sepas de una organización, el siguiente es un archivo de concentración. ¿Qué es un archivo de concentración? Un archivo de concentración es aquel que va a guardar todos esos documentos, esa información que ya no se consulta de manera cotidiana, pero que sí, su consulta es de manera esporádica y regular, que tal vez ya no se encuentre en las oficinas centrales, tal vez ya se encuentre en otra sede precisamente porque su consulta es muy esporádica. Entonces ahí su guarda ya va a permanecer por algunos años hasta que llegue a un destino final. Igualmente, ¿de qué manera está distribuida? Pues ya cuando llega la información a un archivo de concentración, se guarda en cajas especiales. Igualmente, vuelvo a repetir, ya no va a estar en folders o en carpetas. Aquí la información en un archivo de concentración ya la vamos a encontrar en cajas. Estas cajas también es importante que como responsable de cuando llegues a ser responsable de un archivo, rótules las cajas, les asignes los títulos, que les pongas la codificación, igualmente la clave, que les pongas el año, es muy importante, que le pongas el total de expedientes que estás guardando en esa caja, que inclusive ahorita ya hay metros lineales, el total de fojas, es decir, el número de documentos. Regularmente a una caja para archivo de concentración, su capacidad es hasta 2.700 documentos o hasta 2.800. Entonces, este tipo su distribución, bueno, ya hablamos, prácticamente ahí se va a archivar en esta. Y por último te puedo comentar que también el siguiente archivo es el archivo histórico. Este archivo histórico tú lo puedes inclusive ir a visitar en tu ciudad y te puedes dar cuenta que este tipo de archivo ya nada más es evidencial y testimonial. ¿Qué quiere decir eso? Cualquier persona puede recurrir, puede tener acceso a este tipo al archivo histórico, ya que es público y prácticamente muchos dicen, es que historia. Precisamente guardan información histórica que es importante, que es fundamental, y tú puedes conocer en un archivo histórico inclusive las series documentales. ¿A qué me refiero con esto? Te puedo citar que en la actualidad, por ejemplo, hay un ejemplo es las series de actas de sesiones, por ejemplo, puede ser de un ayuntamiento que hace años se trabajó. Se puede decir que la información histórica, ahorita estamos hablando de plazos desde 1970 hacia atrás,
¿sí? Entonces, este tipo de archivo prácticamente lo utilizan para fines este, de temas de estudio, pero ahorita te quise dar a conocer pues los tipos de archivo, nada más que como administradores te recuerdo que pongas especial atención a tu documentación dentro de tu organización. Recuerda siempre poner los títulos, rotular cada uno de tus expedientes. Rotular, ¿para qué? Para identificar. Vuelvo a repetir, te va a servir para identificar y que lleves a cabo el procedimiento de archivo para que tú puedas tener, al momento de consultar tus documentos en tu organización, puedas tener una rápida localización de los documentos. Entonces, ¿para qué te va a servir organizar? Obviamente, vuelvo a repetir, para que localices y tengas a la mano, de primera mano, tu información para consulta. Inclusive te puede servir para auditorías externas cuando lleguen personas a tu organización, les puedas mostrar esta información que se está generando. Es muy importante que inclusive en tus archivos electrónicos lleves a cabo un adecuado proceso, un procedimiento de archivo. Igual, bueno, con esto termino y que espero que te haya servido esta experiencia en cuanto al proceso de archivo. Recuerda que pues tienes mis datos, mis contactos y en cualquier momento estoy para ayudarte. Que tengas buen día. Gracias.